Vamos a continuar en comentarios. Es el turno del señor Miguel Surún Hernández. Gracias, Esteban. Gracias, amigos televidentes. Fíjense, lamentablemente vivimos una época un poquito difícil desde el punto de vista institucional, donde al parecer, pues, las instituciones están siendo objeto de una agresión constante. Y eso es bastante peligroso porque de eso depende la paz pública. En una democracia el Estado de Derecho es fundamental. Y cuando las instituciones dejan de funcionar, pues comienza a imponerse la fuerza bruta y el dinero y el poder. Y eso al final del día es peligroso para todos. Esto lo decimos porque ayer, de manera extraña, fue aprobada en primera lectura la ley que grava con tasa cero una serie de productos de la canasta familiar, supuestamente por el conflicto de Ucrania y para paliar de una manera u otra los altos niveles de inflación que a todos nos afectan. El problema es que esa ley, toda ley que afecta los tributos, pues interviene de una manera u otra en el aspecto económico. Y el artículo 112 de la Constitución es muy claro y específico, que al definir ese tipo de leyes como leyes orgánicas, y esto es fundamental porque esas leyes son como una especie de extensión de la Constitución y requieren, por las materias que tocan, pues una suerte de mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes. ¿Qué aconteció? Que lamentablemente en la Cámara de Diputados, para evitar que ocurriera lo que ocurrió anteayer, que tuvo que quedarse sobre la mesa porque no consiguieron los votos, léase, no consiguieron las 2/3 partes necesarias para la aprobación de conformidad con la Constitución, porque esas son las reglas del juego establecidas en la democracia, porque obliga a que haya consenso para la aprobación de leyes que nos afectan a todos. Léase que para la aprobación de ese tipo de leyes es fundamental la participación pues de la oposición. ¿Qué aconteció? Que simplemente se decidió en la Cámara de Diputados, algo que me extraña de parte de Pacheco, una persona que consideramos muy respetuosa de las buenas formas, pues de golpe y porrazo se decidió que una ley que modifica la estructura tributaria en la República Dominicana, que de manera expresa es orgánica, pues ya no lo era. Y hay que recordar todas las quejas del propio Pacheco. Estamos hablando del 2015, 2014, cuando el Partido Revolucionario Dominicano de entonces y posteriormente el Partido Revolucionario Moderno de hoy, pues llegó hasta cuestionar la forma en que eran aprobadas determinadas piezas legislativas que tenían que ver con el presupuesto nacional. Pues bien, esta no tiene que ver absolutamente nada con el presupuesto, tiene que ver con la tributación, que no hay duda alguna de que corresponde a las leyes orgánicas, con el agravante de que esta legislación es una legislación bastante peligrosa, y bastante peligrosa porque afecta el aparato productivo nacional. Para que tengamos una idea de qué puntos, de qué artículos exonera esa ley de todo tipo de pago aduanal, les voy a dar un listado. Mire, exonera o ubica en tasa cero el res, el cerdo, el pollo, la leche, el ajo, la mantequilla, los frijoles, las habichuelas, los guandules, los guisantes, las lentejas, las habas, la harina de trigo, la harina de maíz, las grasas, las margarinas, las pastas. Señores, prácticamente, absolutamente todo lo que producimos en materia agrícola, con lo cual, según entienden los partidos de oposición, se le da, y efectivamente es así, se le da una puñalada trapera a la producción nacional, porque en un momento donde hay guerra, donde tanto los presidentes de los países de la Unión Europea, encabezado por su secretario general, el mismo presidente Biden, el mismo presidente Putin, todos los líderes mundiales
igual el secretario general de la ONU, advierten a todos los países que va a haber hambruna por la escasez de alimentos, lo que indica que lo lógico es que el gobierno, en lugar de aperturar para que se destruya mediante dumping todo el aparato nacional, lo lógico, señores, es que esos dineros se utilicen para incentivar la producción. Y mediante el incentivo de la producción de ciclo corto, recuerdo que decía Esteban muy acertadamente, señores, a mayor oferta, mayor reducción de los artículos de primera necesidad. Lo que se ha elegido es, utilizando un mecanismo que implica en esencia un golpe institucional, prácticamente un golpe de Estado a la oposición, violando toda la prudencia en una actuación que evidentemente va a traer consecuencias institucionales, peor aún, al acometer el partido de gobierno actuaciones como esa, no solamente se desdice a sí mismo, sino que olvida que en el tiempo, señores, los números cambian en política. El poder viene porque es un péndulo, el poder viene y se va. Y el abuso que en el día de ayer cometieron los que ostentaban la mayoría para la aprobación de determinados presupuestos en perjuicio y bajo la denuncia de los hoy oficialistas, entonces oposición. Señores, pero esos que criticaron esas malas acciones, esas antidemocráticas acciones, esas inconstitucionales acciones de los que hoy son en oposición, por lo menos una parte, señores, la ejecutan, pero con una actitud más grave, con mayor acentuación, porque estamos hablando de algo tan grave como tocar el aspecto tributario sobre la base de la violación de las propias reglas de juego de la aprobación de las leyes. Eso evidentemente deja mucho que desear. Número uno, referente a las consecuencias que eso pueda tener hoy y en el futuro. No solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la paz pública. Evidentemente, la oposición acometió una actuación que muy humildemente entendemos que fue un gravísimo error, retirarse de la sala. ¿Por qué debió haberse quedado en el salón de votación de la Cámara de Diputados, en el plenario? Porque con su salida, pues automáticamente se queda solamente la mayoría simple. Esa mayoría simple se convierte en una mayoría a un 100%. Y lo lógico es que cuando alguien va a cometer un tipo de despropósitos institucionales como ese, que afectan la gobernabilidad, peor en medio de una crisis, lo lógico es que conste en acta. Señores, nosotros nos quedamos, estamos presentes, nos abstenemos de manera responsable, cumpliendo con nuestro deber constitucional, pero que conste en acta que en este momento esa pieza legislativa no contó con las 2/3 partes de los presentes, porque nosotros estábamos presentes. Y lo lógico es que cuando se ha colocado en la orden del día ese proyecto de ley, para que no se diga, bueno, que independientemente de que si es ley ordinaria, es ley orgánica, aunque sabemos de antemano que desde la presidencia de la Cámara de Diputados se estableció que era ordinaria. Pero independientemente de eso, para quitarle cualquier tipo de excusa, de resquemor, posteriormente ante las impugnaciones que puedan erradicarse por ante el Tribunal Constitucional, lo lógico es que en la segunda lectura esa oposición, que de manera valiente expuso su criterio en contra, pues esté en el plenario. Y esté en el plenario para que se haga constar el acta correspondiente de ese golpe institucional, no solamente contra el aparato productivo nacional, sino contra la institucionalidad democrática en la República Dominicana. Llévatelo.